A lo que vinimos. Eso no estaba en mi libro de historia del salvaje oeste. ¿Qué diferencia a esta historia de otras que yo he subido, por ejemplo, al canal, en otros vídeos de otros libros también de historia del salvaje oeste? Aquí también hay mineros, también hay jugadores, también hay forajidos, rancheros, sheriff, jueces, indios, militares, aquí también hay todo esto, pero ¿qué le diferencia? Pues desde mi punto de vista dos cosas. Primero, no es una historia global, o tres cosas, perdón. Primero, no es una historia global, es decir, no estudia todo el periodo de una forma cronológica, ¿no? Tampoco es una historia monográfica, en el sentido de, como otras que hemos visto, dedicado a los forajidos, o dedicado a los cowboys, o dedicado a los indios. Tampoco es este tipo de historia. Es una historia, bueno, pues te va contando cosas aquí y allá, pues eso, que a lo mejor no les han dedicado más páginas en estas historias globales, aunque muchas de las cosas que aquí cuenta también son conocidas, pero bueno. Y sobre todo, que esto es lo importante, es la tercera diferencia, es que se basa mucho en los testimonios de la época. Se basa en eso, incluso pone párrafos en los periódicos, en los diarios que escribía la gente de la época, los personajes de la época que lo vivía, en las memorias, en las biografías, en entrevistas, en cartas que escribían cartas, todo ello de testigos directos y próximos. Entonces, esto es lo que a este libro le da un cierto valor e interés. Pongo por caso, vamos a citar así los capítulos más o menos interesantes. Pongo por caso, por ejemplo, comienza hablando pues de un sheriff, Will Virgico, muy conocido, y nos dice de este personaje qué es lo que más interesó, lo que más páginas llenó, y resulta que fue su muerte. No fue el duelo aquel que tuvo, no fue el que fuera sheriff, no, fue su muerte. Que, como sabemos, le mataron por la espalda, una partida porque él era jugador también. Y entonces aquí lo que nos hace es que nos va a recoger primero quién le mató, por qué le mató, cuáles fueron los motivos por los que le mató, el juicio que tuvo este asesino, y todo esto reflejado en la prensa. La prensa lo investigó, lo siguió, lo publicaba artículos, se ponían a favor, en contra, etcétera, siguieron el juicio. Entonces, esto es lo valioso. Otro personaje que aparece aquí, también le dedica páginas, hablando de los taúres, de los jugadores, es a Jeff Swampy Smith. O sea, Swampy era su apodo, que se dice que ha sido el jugador tramposo, el mayor estafador del oeste. Y también nos va a contar su historia y cómo se hizo famoso, y los periódicos también recogían su historia y tal. Es que los periódicos en aquella época y ciertos escritores que lo escribieron novelas y tal, alimentaron todos estos mitos, ¿no? Entonces, también nos lo va a contar y cómo terminó sus días, etcétera. En cuanto a los forajidos, pues la famosa patrulla salvaje, claro, que se hacía con los periódicos, la patrulla que dirigía Sunday King, Butch Cassidy y algunos otros miembros más. Estos eran los dos más conocidos, eran los jefecillos de la pandilla, y cómo esto lo recogía la prensa. Henry Starr, a quien dice que es, estadísticamente lo es, el mayor atracador de bancos que tuvo el oeste, el salvaje oeste. Este hombre, además, curiosamente escribió sus memorias, y además viene y lo cuenta aquí en un párrafo de sus memorias. Viene una cosa muy curiosa. Él como pasa siempre en su madurez o en sus últimos días, él se arrepintió de su vida de delincuente, pero decía, bueno, está mal lo que yo hice, yo lo sé, he robado, he perjudicado a mucha gente, etcétera, etcétera, pero hay una cosa, que yo a fin de cuentas yo era un ladrón, pero es que yo
no hacía otra cosa que es lo mismo que hacían los políticos, que era robar. Lo único que yo lo hacía con unos métodos diferentes y a mí me perseguía la ley y a ellos no, pero yo en eso no me arrepiento. Eso lo cuenta en sus memorias y lo leemos aquí, ¿no? A Jesse James, claro. Jesse James le dedica bastantes páginas, que la prensa pues le tildaba por de asesino, de rebelde, de delincuente peligroso, de sanguinario, y él, sin embargo, no se reconocía en ello y decía que no, que la inmensa mayoría de las cosas que se publicaban era exagerado, era mentira. Él estaba escondido y tal, pero bueno, al final, como pasa siempre, porque la ha perseguido, claro. Pero bueno, en este caso tenía además un gran apoyo de la población, porque a él le consideraban un rebelde, o sea, le consideraban en el sur uno de los suyos, uno que todavía, digamos así, continuaba la guerra o la lucha contra el norte, la opresión del norte, aunque hubiese el norte ganado la guerra. Entonces vivía un poco protegido, pero a veces concedía alguna entrevista y tal, y él siempre decía que no, que también esa mayoría de las cosas que se contaban era mentira, eran exageraciones, que además le atribuían delitos que él no había cometido. Incluso personajes próximos a él que también lo decían, que era una elaboración exagerada del personaje. Va a dedicar, claro, a su muerte, ¿no? Por los hermanos Ford, que formaban parte de su partida de delincuentes, de forajidos. Había una recompensa, se da una recompensa por la cabeza por la vida de Jesse James, o por la captura, vivo o muerto, daba igual. Viene aquí, te pone también, porque está ilustrado con los carteles que ponía de se busca y tal. Esto lo hemos visto mucho en las películas, pues aquí lo pone, ¿no? Entonces tenía precio su cabeza. Y Bob Ford, uno de los hermanos, pues ya sabemos que le mata por la espalda, pues que lo han contado 1000 veces y hay hasta películas, ¿no? Y qué pasó con estos hermanos y cómo acabaron. También, y bueno, estos además crearon un cierto espectáculo, como una especie de obra de teatro sobre la muerte cómo asesinaron a Jesse James. Nos va a contar las guerras, bueno, de los Lakota, ya no las guerras, sino también un poco nos va a hablar de los Lakota. Los Lakota también eran conocidos como los indios Sioux, pues yo muchísimo más conocido por el nombre de los indios Sioux. Y de sus tradiciones, de sus costumbres, de cómo se fueron apoderando de su territorio, la resistencia, los tratados que luego no eran, pues eso, papel mojado, porque no se había, firmaban un tratado, pero al final si había intereses por ese territorio, pues no se respetaba ese tratado. Además es que había políticos, y ahí lo cuenta la prensa, ya digo, esto siempre está basado lo basa mucho en esto, los testimonios de la época, ¿no? De cómo había políticos que decían, estos son unos salvajes, los tratados no valían para nada, ¿no? Termina el asunto pues con la famosa batalla de Little Bihor, y allí pues aparecen pues Toro Sentado, Caballo Loco, Nube Roja, los grandes jefes, ¿no? Que han sido también muy conocidos, muy famosos, que también contaban sus testimonios a la prensa, les entrevistaban. Incluso hay una historiadora de la época, más o menos de la época, una historiadora Sioux, Zikala Sa, que habla de ella, que nos va a contar toda esta historia, nos va a contar la visión desde el punto de vista de los indios. Bueno, es que hubo indios que sabían leer y escribir, que tenían cierta formación, que lo contaron sus memorias, dejaron testimonio en sus diarios de lo que pasaba y etcétera, ¿no? La ley de la frontera se detiene, por ejemplo, en Roy Bean, que era tenía un juzgado en una cantina, pues que también se han hecho películas de él. El funcionamiento de la agencia Pinkerton, que perseguía a todos estos forajidos y hacía muchas otras labores también de espionaje y tal, hasta que, en fin, se convirtió también, cayó en ciertas corruptelas y como fue degradándose. Y todo esto la prensa lo recoge, del juez y los testimonios, volvemos otra vez. Los vigilantes,
los vigilantes eran estos grupos, en allí donde no había ley, pues se formaba un grupo de ciudadanos que perseguían pues a los delincuentes, que dieron origen pues a muchos linchamientos. Y también estos linchamientos los recogía la prensa, ¿no? Y los tenemos ahí. Los campamentos mineros, que es el origen de todo esto, y que también la prensa juega un papel importantísimo en lo que sucedió. ¿Por qué? Porque al principio, cuando se encontraba que había oro, tal, el gobierno de Estados Unidos, como algunas de estas tierras eran tierras indias y tal, intentaba no publicitarlo, intentaba, bueno, oro o plata o ciertos metales o piedras preciosas o lo que fuera, ¿no? Pues intentaba, pero claro, la prensa cuando se hacía eco, pues ahora en California, no sé qué, pues estos titulares hacía que multitudes de gente pues se dirigiera a estos sitios con el afán de enriquecerse, claro. Y en este afán de enriquecerse te va a hablar también de tres mujeres, bueno, te habla de algunas de ellas, pero vamos a hablar tres, que fueron a estos campamentos mineros buscando la manera de mejorar sus vidas y la encontraron, pero no fue en el oro, sino en sus negocios. Una es Lucena Wilson, que empezó a dar comidas a los mineros pues en unas mesas improvisadas ahí en el campamento y acabó teniendo pues un negocio de restaurantes, y lo fue muy bien económicamente. O Belinda Mulroney, tenía un pequeño comercio de una tienda que vendía allí, tienda me refiero a tienda, no ya solo tienda de vender, sino tienda de campaña, y vendía pues ropa, vendía cosas, y bueno, su negocio fue progresando hasta tal manera que se convirtió posiblemente en el personaje más rico del Yukon, esta mujer. O Mary Jane McKeer, que esta mujer, esta se inclinó más por los hoteles, ¿no? Digamos, no es que fundara un hotel, pero se dio cuenta que había mineros que necesitaban un lugar donde hospedarse. Al principio pues empezó hospedándole pues, también pues, en medio tiendas de campaña y tal, pasó ya a habitaciones, tal, y bueno, pues fue también. De esta mujer, una de la importancia que tiene esta mujer, esta última, es que escribió muchas cartas. Y te dice aquí, y de hecho alguna de ellas las reproduce, bueno, párrafos, no todas ellas, claro. Te dice aquí que contó muy bien lo que era la vida de los mineros de estos campamentos y en California. Esta gente ya sabemos que, bueno, lo de la minería se extendió por todo Estados Unidos, incluso ya decimos en Alaska y tal, en la búsqueda del oro, de la plata y tal, pero bueno, en California fue la gran fiebre del oro, San Francisco, etcétera. Y lo contó muy bien en sus cartas, creo que es un gran testimonio. Luego una curiosidad, es un capítulo que dedica en plan curioso a la barbacoa. La barbacoa, que considera que es el alimento más popular de Estados Unidos y un poco la contribución de Estados Unidos a la gastronomía. Bueno, la barbacoa, esto lo heredaron de los indios, porque quien hacía barbacoas eran los indios. No se llamaba así, luego se fue derivando la palabra hasta llamarse barbacoa. Y se refleja en escritos sobre todo de los españoles, porque fue en los territorios del Imperio Español o de Nueva España donde se recogen ya testimonios de cómo se hacían estas barbacoas, que asaban la carne, el pescado y tal, y lo llamaban más o menos con un nombre parecido. Y esto va a pasar, esta tradición gastronómica, pues va a pasar luego a Estados Unidos, a los americanos, cuando llegan los cowboys, a los mineros, porque era muy fácil asar carne, etcétera. Se va a ir montando un grandísimo negocio, negocio cárnico de venta de carne y negocio de restaurantes y tal. De hecho, bueno, la barbacoa ya adquirió tal fama que ya George Washington lo pone en sus diarios. Cuenta las barbacoas que celebraba, porque la barbacoa, como dice aquí, sirve para todo, para una reunión política, una reunión familiar, una fiesta, una reunión con vecinos. La barbacoa es algo muy extendido. Empezaron a aparecer los primeros recetarios de cómo se debían hacer, diferentes formas y maneras, y también los recoge cómo se debe
hacer una buena barbacoa y, por supuesto, ya digo, restaurantes y toda una industria cárnica. Y para él la barbacoa dice que para los norteamericanos tiene un significado más allá que un simple alimento, ¿no? Significa también relaciones sociales, etc. En fin, al final del libro pues viene el declive del salvaje oeste, lógicamente los adelantos sociales, políticos, bueno, el primero que ya se fijaron las fronteras, con lo cual ya al fijarse la frontera de Estados Unidos, ya claro, ya la ley fue haciéndose cargo de esos territorios, fue, digámoslo así, civilizándolos, ¿no? Y bueno, pues hubo cambios sociales, tecnológicos, políticos, económicos, que hizo que ya esto fuera inviable, claro, esto fue desapareciendo. Nos cuenta que el salvaje oeste es de todos los periodos de la historia de Estados Unidos el que más, lo dice así, el que más papel ha generado, el que más hojas ha gastado y del que más documentación escrita, incluso fotográfica, se refiere al papel, no entra, por supuesto, en el cine y toda esta mitificación, por aquí como hemos dicho repetidamente, lo que usa son los testimonios de la época, los testimonios escritos, pues dice que es de lo que más hay, ¿no? Y que bueno, pues es uno de los pilares de la sociedad norteamericana, del ser de la sociedad norteamericana. Así que eso no estaba en mi libro de historia del salvaje oeste, de John Bell, creo que antes no lo he dicho. Hasta otra, amigos.